Milson, buenos días, ¿me escuchan? Milson, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profe. Sí, se escucha. Hoy vamos a estar viendo el día de hoy lo que viene siendo un tipo de conexión diferente. Recordemos que actualmente hemos conectado en serie en paralelo. Bueno, refrescando, ¿qué es lo que hemos visto? Serie, recordemos que es cuando, por ejemplo, ahí está, miren. Serie es cuando nosotros le damos este, una entrada, ¿verdad? Una entrada de voltaje, ¿sí? Por ejemplo, un voltaje. Y de la salida de este dispositivo se conecta la entrada de otro. Y de la salida de este otro se conecta pues al otro voltaje. Recordemos que todo tiene voltaje, ¿verdad? Incluso el negativo tiene voltaje, pero voltios. ¿Sí? Entonces, así lo tenemos, ¿ven? Voltajes, ¿verdad? Y se conectan entre sí. Y recordemos también que tenemos la conexión en paralelo. Y la conexión en paralelo es cuando a ambos le llegan los dos tipos de voltaje. Es decir, puedo aquí tener mi voltaje positivo y aquí mi voltaje negativo. Y a ambos le llega lo mismo. ¿Ven? Ahí está. Vale. Y recordemos, ¿qué es lo que yo debo hacer para determinar la corriente total en mi... ¿Qué debo hacer aquí? En ambos casos, ¿qué debo hacer para determinar la corriente total? ¿Cuál es el objetivo que yo debo hacer para encontrar la corriente total? ¿Qué debo hacer? Déjame ver datos. Ahí está. ¿Qué debo hacer para determinar la corriente total del mismo? Recordemos que en ambos casos lo que yo debo hacer es reducirlo a una resistencia equivalente. ¿Sí? Recordemos que aquí tenemos R1 y aquí tenemos una R2. Y lo que yo necesito hacer es convertirlo en una resistencia total o en una resistencia equivalente. Resistencia total. Lo mismo va a pasar en el otro caso. ¿Sí? Bueno, ahora sí, espera, espera. Vamos a ver cuál es este otro tipo de conexión. Este tipo de conexión nos vamos a dar cuenta que va a ser diferente a la que ya hemos visto. Y esta conexión, permítame, esta conexión se conoce como configuración delta estrella o estrella delta. Vamos a ver, miren, tenemos la corriente direct continua, que es con la que estamos trabajando en este momento. La corriente continua, recordemos que es aquella corriente que no varía su voltaje con respecto al tiempo. La alterna sí, porque recordemos que va y viene, ¿verdad? Pero la corriente directa no, solamente va. Bueno, se denomina así porque la corriente fluye en un solo sentido. Así de sencillo. Directo porque solamente va en un sentido. En el circuito en serie, como ya lo decía, es la configuración de conexión en la que los bornes o terminales de los dispositivos, generadores, resistencias, condensadores, interruptores, entre otros, se conectan secuencialmente. La terminal de salida de un dispositivo se conecta a la terminal de entrada del dispositivo siguiente. Las características de los circuitos en serie, vamos a verlo, espérenme.
Aquí está. La resistencia total del circuito es la sumatoria de todas las resistencias. La corriente que fluye por cada resistencia es la misma. El voltaje es independiente en cada una de las resistencias, porque recordemos que tenemos caída de tensión. Ahora bien, en paralelo, recordemos que también tenemos una conexión en paralelo. La conexión en paralelo es aquel en el que existen uno o más puntos donde la corriente se divide y sigue trayectorias diferentes. Es una conexión donde los puertos de entrada de todos los dispositivos están conectados o coincidan entre sí, lo mismo que sus terminales de salida. Estamos las características del circuito en paralelo, donde dice que la suma de las resistencias en paralelo es igual a uno dividido R1 más uno dividido R2 más uno dividido R3 más la cantidad de resistencia que tengamos elevado a la menos uno. La corriente de las resistencias no mantiene ningún tipo de relación entre ellas. La corriente total es la sumatoria de todas las corrientes. El valor del voltaje en todas las resistencias es igual al mismo de la fuente. Bueno, ahora bien, reducción de circuitos en DC, corriente directa, recordemos, en configuración delta estrella. A veces al simplificar una red de resistores, te quedas atorado. Algunas redes de resistores no pueden simplificarse mediante combinaciones comunes como serie y paralelo. A menudo esa situación puede manejarse a probar la transformación delta estrella, que es aquí viene delta. Recordemos que en matemática delta se representa como triángulo, ¿sí? Delta y estrella que viene siendo como una como Y. Configuración delta estrella o transformación delta estrella. También se conoce como transformación pi-t, donde pi, ¿ya? Donde pi, el valor de pi, es lo mismo a decir delta y t es lo mismo a decir la y, ¿sí? De estrella, miren. Pi significa delta, t significa estrella también. Bueno, no sé, ¿hay alguna duda, Milson? No, profe. No, vale. Ahora bien, si nos damos cuenta aquí, miren, si nos damos cuenta aquí, vea, cualquiera podría decir, ah, bueno, yo miro que esa resistencia con esta otra está en serie, ¿verdad? Alguien podría pensar en eso. Y también podría decir de que esta otra resistencia con esta están en serie y que eso está en paralelo. Pues la verdad es que no, porque si nos damos cuenta, aquí en medio tenemos una resistencia que por así decirlo nos está haciendo estorbo. ¿Miren? Entonces, recordemos que en serie lo que entra sale, perdón, lo que sale de uno entra en el otro. Pero si nos damos cuenta aquí, esta resistencia también forma parte del circuito. Y es ahí donde yo no puedo utilizar el circuito de serie. Y no puedo decir, estos dos están en paralelo, porque si nos damos cuenta, lo que viene siendo esta configuración, miren, tenemos esta resistencia de por medio igual, ¿sabes? Entonces no podemos hacerlo por serie paralelo. Y por eso existe la configuración delta estrella. ¿Por qué se llama delta estrella? Los nombres delta estrella vienen de la forma de los esquemas, parecidos a la letra griega y a la figura. La transformación te permite reemplazar tres resistores de una configuración delta por tres resistores de una configuración estrella y viceversa. Es decir, vamos a convertir de estrella a delta o de delta a estrella. Si nos damos cuenta, aquí, como lo dice el documento, se llama así por su parecido a las letras griegas, ¿verdad? Si nos damos cuenta, miren, esta configuración de estas estrellas, perdón, de estas resistencias, forman lo que viene siendo un tipo de conexión así como en Y.
Ahora bien, si nos damos cuenta en el siguiente caso, forman lo que viene siendo un triángulo. Y es por eso que se llama delta, ¿verdad? Aquí nos damos cuenta de la otra variante, por así decirlo, de la configuración estrella, que nos damos cuenta que es una como T, que prácticamente es lo que decíamos en lo anterior. ¿Sí? Y también tenemos el pi. Hoy nos vamos a ver ahora la ecuación para transformar de estrella a delta. Y dice, se debe realizar la suma de la multiplicación de los pares de resistencias que conforman la configuración estrella, dividido dentro de la resistencia de la configuración estrella opuesta a la resistencia que pretende hallar en la configuración delta. Bueno, si nos damos cuenta, tenemos al principio una conexión en estrella. ¿Verdad? Tenemos una configuración en estrella. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nos dice, el documento claramente nos dice, que va a ser la suma de la multiplicación de la resistencia, es decir, RC multiplicado con RB y multiplicado con RA. Ahí está. Y con eso tenemos lo que viene siendo la primera parte, donde nos dice, se debe realizar la suma de las multiplicaciones de los Eh, pero, es de los pares, perdón, que me estaba adelantando. Ahí está. Vamos a quitar todo. Dice que la suma de la multiplicación de los pares, es decir, RA por RB más RA, RA multiplicado con RC más RB multiplicado con RC. Ahí está, ahora sí, tengo la multiplicación de los pares, que es lo que nos dice aquí bien. Ahora bien, nos dice dividido, ¿verdad? Dividido dentro de la resistencia de la configuración estrella opuesta a la resistencia que se pretende hallar. Dividido, por ejemplo, si yo lo que quiero buscar es la RC, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, aquí lo va a cambiar, lo va a cambiar porque así nos vamos a hablar con números y letras para más fácil. Y sería R1 multiplicado con R2, R1 multiplicado con R3 multiplicado con R3. Ahí estamos. Y nos dice, dividido la, la, la resistencia opuesta, ¿verdad? Es decir, si yo quiero determinar RC, lo vamos a dividir con R3, miren. Si vamos a, a determinar RB, opuesto sería R1. Y opuesto a RA va a estar el R1. ¿Sí? R3 para C, R2 para B y RA para R1. Y es por eso que vamos a tener lo siguiente. Aquí tenemos las relaciones, miren. Prácticamente la parte de arriba no va a cambiar. ¿Sí? No va a cambiar. Miren. R1 por R2 más R3 más R2 por R3 más R3 por R1. Nos damos cuenta que la parte de arriba no cambia. Lo que sí va a cambiar es la parte de abajo.
En este caso, si nos damos cuenta, R1, ¿por qué estamos utilizando R1 para RA? Si nos damos cuenta, opuesto a RA, opuesto a RA está el R1, opuesto a RB se encuentra R2, R2, puesto, ¿verdad? Y para RC, vamos a ver cuál es la que está, digamos, opuesto a RC, y nos damos cuenta que es R3. Dice, la transformación estrella a delta se elimina el nodo. Este nodo, y es muy importante que lo sepamos, porque en base a eso también van a ustedes a realizar una investigación, el cual viene siendo de los transformadores. Los transformadores, si nos recordamos, le llega lo que es lo que viene siendo solamente una línea de media tensión, ya sea de 13.000 o de, o de 35.000, solamente les dan una, una línea al transformador. Vamos a buscar una imagen. No me voy a dejar de compartir un ratito. Fíjate, ¿no? Esa es una conexión de transformadores, transformadores los que nosotros vemos en los postes. Si nos damos cuenta, a los transformadores solamente les llega lo que es el tema de una línea, ¿sí? Y de esa línea nosotros debemos debemos obtener línea uno, línea 2 y línea 3 en caso de servicio de base, y también el neutro. Ahora bien, ¿por qué digo que es muy importante esta situación? Porque resulta de que al momento de nosotros tener una conexión estrella, prácticamente es esta, miren, al momento de tener una estrella, tenemos un nodo principal, y ese nodo principal es el neutro, ¿sí? Es el neutro de la... Bueno, entonces, como decía, en este punto es donde nosotros tenemos el neutro. Es decir, aquí, pues sale lo que viene siendo línea uno, aquí lo que viene siendo línea 2, aquí línea 3, y en este nodo, ¿sí? En este nodo principal es donde nosotros obtenemos nuestro neutro. Y recordemos que sin neutro no podemos trabajar, ¿sí? Y es por eso que, como yo digo, este tema es muy importante porque ustedes van a realizar una investigación de los transformadores, el cual se van a encontrar con esos términos, delta estrella, que es la conexión que se hace para dichos transformadores. Así que bueno, vamos a ver lo que viene siendo el ejemplo uno. Convierta la configuración estrella en una configuración delta.
Es lo siguiente, miren. Aquí tengo una conexión en estrella con resistencias, ¿verdad? Ah, otra cosa muy importante. Aquí siempre vamos a tener tres resistencias, ¿sí? No cuatro, no cinco, no, siempre deben ser tres resistencias. Nos damos cuenta, R1, R2 y R3 están conectados en estrella. Entonces lo que yo debo hacer es convertirlo a delta, que es lo que está apareciendo aquí. ¿Sí? Aquí tenemos lo que viene siendo la transformación. Miren, pasar de estrella, al principio teníamos una configuración estrella y ahora nosotros queremos tener una configuración delta. Bueno, recordemos que para RA, ¿ver? Para RA, que es aquí, RA va a ser igual a la suma de las multiplicaciones. Aquí sí no hay ningún inconveniente. Dividido la resistencia que está opuesto. ¿Qué es la resistencia que está opuesta? Es la R1. Es la R1. Y prácticamente lo tenemos así, miren. R1 por R2 sería 60 por 60, más R3 por R1, 60 por 60, más R2 por R3, 60 por 60. Dividido la, la resistencia opuesta, que en este caso vale 60 ohmios. Nos da un resultado de 180 grados. Perdón, 180 ohmios. A para la RA. Para la RB viene siendo lo mismo. R1 por R2, 60 por 60, R1 por R3, 60 por 60, R2, 60 por 60, dividido el que está opuesto. Y opuesto a RB, opuesto a este RB, tenemos R2. Es decir, no tengo, que vienen siendo iguales, miren, vienen siendo iguales, pero esto porque todas las resistencias vienen siendo del mismo valor. Si una varía, entonces todo va a cambiar. Aquí, como todas valen lo mismo, es que nosotros nos está dando el mismo resultado. Lo mismo debemos hacer con el RC. 180 ohmios, vale el RC. Ujú. Y ahí ya lo tenemos, miren. Ahora, nuestras, este, nuestras resistencias valen 180 ohmios, 180 ohmios y 180. Y nos damos cuenta que aquí prácticamente alteramos por así decirlo, la resistencia. Bueno, ahora bien, las ecuaciones para transformar delta a estrella va a ser lo siguiente. Miren, ahora tenemos una en delta y lo queremos convertir en estrella. Dice, se debe multiplicar los pares de resistencias que conforman la corriente delta, que son adyacentes a la resistencia que se presenta para allá, dividido la suma de las resistencias de la corriente que conforman la configuración delta. Y aquí tenemos las fórmulas. R1 va a ser igual a las que estén adyacentes, es decir, las que salen de R1. ¿Dónde está R1? R1 está aquí. ¿Y cuáles son las resistencias que salen de este punto? RC y RB. Por eso es que se debe multiplicar RC con RB ahí. En el 2 dice la resistencia 2. ¿Dónde está la resistencia 2? Aquí. Los que están prácticamente saliendo de esa resistencia sería RC y RA. Y así sucesivamente.
Ya viéndolo en ejercicios lo vamos a entender un poquito mejor, así que no se preocupe por mil. Bueno, ejemplo, dice, convierte la configuración delta de la figura en configuración estrella. Al principio tenemos este diagrama, ¿no? Y lo que yo necesito hacer es convertirlo a estrella. Y nos quedaría de la siguiente manera. R1, R2 y R3. Bueno, R1, RB por RC, 20 por 10, dividido RA, 30 ohmios, RB, 20 ohmios y RC, 10 ohmios, dando un resultado de 3 un tercio ohmios. Para R2, vamos a ver dónde está R2 y nos damos cuenta que las que salen de R2 es RC y RA. RA por RC, RA 30, RC 10, dividido RA más RB más RC, es decir, 60 ohmios. Y nos quedaría de resultado 5 ohmios. Para la resistencia RA, nos damos cuenta, tenemos lo que viene siendo las resistencias que están saliendo de R3, que viene siendo RB por RA, por eso que se está 20 por 10 dividido 60 ohmios. Y eso nos da un resultado de 10 ohmios. ¿Sí? 10 ohmios. Y prácticamente nos quedaría de la siguiente manera. Ahí está. R1, un tercio, R2, 5 ohmios, R3, 10. Bueno, voy a... Ahí está. Doy tiempo para que copie Milson.
Bueno, Nilsson, eso lo vamos a seguir viendo en la próxima clase. Mientras tanto, le pido que vaya investigando lo que decía, ¿verdad? Transformadores, transformadores eléctricos, que hace el trabajo de investigación. Vamos a continuar en la próxima clase, Nilsson, viendo más ejercicios. Vamos a resolver este ejercicio que es más complejo. Aquí, miren, donde aquí vamos a determinar lo que viene siendo la corriente total de circuito. Vamos a ver eso. ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna duda, Nils. No, profe. ¿Está bien? Entonces, Nilsson, ahí estamos por el momento. Lo espero en la próxima clase. Y vaya haciendo eso, por favor. Que para eso es que nos sirve ese tipo de configuración. Y también para los motores, que los vas a estar viendo el otro año. ¿Estamos? Bueno, entonces, Nilsson, lo espero en la próxima clase. Va a ser feliz día. Les ya, profe. Vamos, Nilsson.